Gloria sea a Jesús. Dios le bendiga, hermanos y amigos. Gloria sea a Jesús. Este es su hermano y amigo, el hermano Miguel Ramírez. Reciban saludos de mi esposa, la hermana Miguelina Ramírez, y de toda mi familia. Gloria sea a Jesús. Hoy tenemos una palabra de parte del Señor para todos y cada uno de nosotros con el tema de mensaje, reyes, profetas y sacerdotes. Tema de mensaje, reyes, profetas y sacerdotes. Gloria sea a Jesús. Yo quiero que usted me acompañe a Apocalipsis capítulo 1, versos del 4 al 6. Apocalipsis capítulo 1, versos del 4 al 6. Gloria sea a Jesús. Y después estaremos yendo por varios versículos y textos de la Biblia, en Deuteronomio, en Jeremías, gloria sea a Jesús, en Ezequiel, y para que veamos, y en el libro de los números, para que veamos el trabajo más o menos que tenían cada una de estas personas, gloria sea a Jesús. Y después al final, como siempre, le estaré explicando lo que el Señor nos ha dado para que entendamos por qué nos ha mandado este mensaje. Gloria sea a Jesús. Dios bendiga a toda mi familia, gloria sea a Jesús, tío, primo, sobrino, que siempre me dan el favor de su sintonía, gloria sea a Jesús. Dios lo bendiga también a cada uno de los hermanos, gloria sea a Jesús. Dios lo bendiga a todos, gloria sea a Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 1, versos de 4 a 6. Lo que usted busca, voy a elevar una oración rápidamente en el nombre de Jesús. Padre amado, en esta hora, en el nombre maravilloso de Jesús, nos disponemos a predicar tu palabra, tu lindo Espíritu Santo y mi persona. Yo te pido que seas tú dándome la capacidad y el entendimiento necesario para poder hablar tu palabra de acuerdo a tu voluntad. Yo te pido que en lo que predico tu palabra seas tú tocando los corazones, las almas, las vidas y dándonos de tu palabra. Tengo necesidad de ti, de tu palabra, mis hermanos también. Te lo pido en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea a Jesús. Y dice la Biblia a la letra, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Apocalipsis 1:4, 1 del 4 al 6, dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al cual nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. De manera introductoria, hermano, el libro de Apocalipsis o Revelaciones en inglés, gloria sea a Jesús, porque la palabra Apocalipsis en el griego lo que significa es correr la cortina. Era como cuando cuando hacen un monumento o una escultura nueva, la cubren con un velo. No sé si usted ha visto cuando hacen inauguraciones. Y cuando la cubren con ese velo, ese velo, el día que descorren ese velo para que se vea la escultura que está detrás, a eso en el griego se llama apocalipsis, descorrer, que lo que significa la palabra es descorrer el velo. Y eso fue lo que Jesús hizo a través del apóstol Juan. El Espíritu Santo nos descorrió el velo de lo que ha pasado, de lo que va a pasar y de lo que ocurrirá, pasado, presente y futuro. Amén. El libro de Apocalipsis, escrito por el anciano apóstol Juan durante su exilio en la isla de Patmos, aproximadamente en el año 90 o 95 después de Cristo, es el único libro del canon con estilo apocalíptico, que esa es la palabra. En consecuencia, está repleto de imágenes y símbolos, lo que hace que su interpretación sea dificultosa y controversial. Sin embargo, el propósito bíblico, el propósito básico es uno: revelar a Cristo como Señor y como vencedor del maligno. Presenta hacia la soberanía de Dios y su intervención en los eventos del final de los tiempos,
Apocalipsis ha sido una fuente de estímulo e inspiración para los cristianos de todos los tiempos. Y continuando con eso, el libro de Apocalipsis está de una manera velado en muchos símbolos, como menciona este hermano aquí, porque recuérdese que en ese momento que los hermanos estaban pasando por esa situación, Juan estaba en la isla de Patmos, preso por predicar el evangelio, fue desterrado a una isla, y los hermanos estaban pasando por la situación de que Nerón, el emperador romano, el más malo de los emperadores romanos, que el diablo le hacía reverencia, estaba en el poder y estaba matando a todos los cristianos. Cuando no lo mataba en la hoguera, que lo llevaba al Coliseo Romano, lo prendía como antorcha para alumbrar las calles de Roma. Gloria sea a Jesús. Quemó a Roma y le echó la culpa a los hermanitos. Entonces, el libro de Apocalipsis revela a Dios como triunfador en el mundo y el sistema, todos los sistemas del mundo destruidos delante de Dios. Amén. Porque de todos los sistemas mundiales, el mejorcito es la democracia y a veces los mismos gobernantes no son tan justos como debieran de ser. Amén. Entonces, eso es lo que está indicando, que todos los sistemas humanos nunca van a ser perfectos. Gloria sea a Jesús. Entonces, presenta a Dios como el que entra en el mundo. Pero yo quiero que usted se concentre como el tema de mensaje, reyes, profetas y sacerdotes. Aquí en donde leímos, dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y yo quiero ponerlo en esa perspectiva que usted entienda. Reyes, profetas y sacerdotes. Entonces, vamos a comenzar con el primero, los reyes. ¿Cuál era la función básica de los reyes? Cuando Dios implantó reyes en Israel, ¿cuál era su primera función básica? ¿Y qué Dios le habló a los reyes? Un rey era el gobernante que estaba por encima de todo el mundo. Gloria sea a Jesús. Y Dios le dio en la Biblia cierta cosa que el rey debía hacer. Deuteronomio 17, 18 al 20 dice la Biblia: cuando se siente, hablando del rey, cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley. ¿De cuál ley? De este libro. Gloria sea a Jesús. Quiere decir que Dios iba a poner reyes, pero la palabra ahí se está refiriendo directamente a nosotros como hijos de Dios, que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Gloria sea a Jesús. Entonces, la función del rey era poder gobernar a su pueblo, pero llevarlo en una dirección correcta con Dios. Por eso debía de escribir una copia del libro de la ley. ¿Y qué debía de hacer con esa copia del libro de la ley para él poder mantenerse bien delante de Dios? Del original, que está el cuidado de los sacerdotes. Los sacerdotes tenían los rollos de papiro y él tenía que hacerse una copia del original. Y oiga lo que dice el Señor: y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Usted y yo estamos supuestos, como Dios nos ha hecho reyes, profetas y sacerdotes de su reino, a leer este libro todos los días. No tiene que leer el libro entero, un capítulo todos los días, pero leer este libro todos los días. Amén. Pero ¿cuál era la situación por la que Dios quería que los gobernantes leyeran ese librito? El rey específicamente, que era el que iba a estar por encima de toda potestad de todo ser humano en el pueblo. ¿Por qué? Y dice: y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días, verso 19, de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Usted y yo estamos supuestos a leer este libro todos los días para aprender a temer a Jehová nuestro Dios, no para que nos volvamos más sabios de la cuenta,
sino para que aprendamos a temer a Jehová nuestro Dios por esta regla de conducta que Él nos ha dado a todos y cada uno de nosotros, mayormente a los hijos de Dios. Aprender a temer a Jehová para guardar todas las palabras que es de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Para que no se, porque cuál era la consecuencia de que el rey iba a leer este libro todos los días. ¿Qué iba a ocurrir? Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. El rey no estaba supuesto, porque era rey, a sentirse que era superior a ningún ser humano. Amén. Entonces, voy con nosotros. Dios nos ha puesto a todos nosotros, los hijos de Dios, en una posición de realeza. Pero no es para que nosotros nos sintamos superior a nadie, sino que sintamos, todos los seres humanos somos iguales. Por eso en la enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que no es una constitución perfecta, pero es la más perfecta constitución de cualquier nación que existe sobre la tierra, dice de la siguiente manera: all men are created equal. Todos los hombres han sido creados por igual. Entonces, Dios quería que el rey como rey, realeza, dueño de todo, leyera en este libro de la ley para que aprendiera a temer a Dios y para que aprendiera a poner por obra sus estatutos y para que su corazón no se elevara por encima de sus hermanos. Y sigue diciendo el Señor: ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, que no se apartara del camino en el que él iba a caminar rectamente por medio de la palabra de Dios, a fin de que prolongue sus días en su reino. Cada vez que usted y yo, como hijos de Dios, estamos haciendo, cuidando la palabra de Dios y manteniéndola delante de nosotros, estamos prolongando nuestros días y estamos ayudando a que el reino, en lo que Dios nos ha puesto para gobernar sobre lo que Dios nos ha puesto, que nosotros podamos hacerlo de la mejor manera posible y el mayor tiempo posible. Gloria sea a eso, porque eso es lo que Dios espera. El reino, Él y sus hijos en medio de Israel. Y eso fue lo que Dios le estableció a los reyes. Le dije: reyes, profetas y sacerdotes. El tema de mensaje, le voy a explicar los tres cositas para que podamos entender, y después al final le voy a explicar por qué el Señor me dio este tema de mensaje y por qué comencé ahí en Apocalipsis. Y el mensaje va directamente a las 7 iglesias que estaban en Asia, que es lo que esas 7 iglesias representaban la totalidad de la iglesia mundial que había en ese momento. Gloria sea a Jesús. Amén. Y comienza con ciertas cositas que después al final lo vamos a estar viendo nuevamente. Entonces, eso era lo que el rey debía hacer. Debía primero hacerse una copia del libro de la ley, para que estaba al cuidado de los sacerdotes, para tenerla con él, para leer todos los días leerla, para poder aprender a temer a Jehová Dios. Y al momento que aprendiera a temer a Jehová Dios, iba a guardar la palabra de Dios y ponerla por obra, que es lo que estamos supuestos a hacer usted y yo como hijos de Dios. Y que su corazón no se iba a elevar, que su corazón se iba a volver como el corazón de Jesús, que dijo en Mateo 11:29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Gloria sea a Jesús. Siendo el dueño del universo, siendo el dueño de todo, el rey del universo, era humilde de corazón, y es lo que Dios espera. Entonces, en la otra parte del tema de mensaje están los profetas. ¿Cuál era cómo Dios veía a los profetas? Los profetas eran los que recibían el mensaje de la palabra de Dios, para que usted entienda. Eran los que recibían el mensaje de la palabra de Dios y lo transmitían al pueblo. Gloria sea a Jesús. Eran los que recibían el mensaje porque la palabra de Dios no estaba escrita. Gloria sea a Jesús. Ahora, usted y yo ya tenemos escrito
la palabra profética más segura que existe debajo del cielo, que es esta. No quiere decir que Dios no utilice a una persona como profeta, pero todo lo que cualquier profetica que aparezca le diga a usted, así dice Jehová, y por ejemplo, para que usted entienda, así dice Jehová, y no lleva ni texto de la Biblia, ni versículo de la Biblia, ni está basado en el fundamento que es la palabra de Dios, no lo está diciendo Jehová. Gloria sea a Jesús. Para que usted no se deje engañar, porque el engaño es la comida de los últimos tiempos. Amén. Entonces, el profeta era el que oía la palabra de parte de Dios y la transmitía al pueblo. Gloria sea a Jesús. En aquellos tiempos. En estos tiempos, nosotros tenemos la Biblia y yo, como profeta de Dios, le estoy hablando la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Entonces, Jeremías capítulo 1, verso del 4 al 10, es uno de los textos o versos más profundos en cuanto a esto. Cómo Dios hacía cada vez que Dios escogía a un profeta. Pero vamos a ver en el caso de Jeremías para que veamos algo todavía un poco más profundo. Dice la Biblia: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase, en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Quiere decir que antes de que los papás de Jeremías pensaran ni siquiera juntarse, ya Dios en su sapiencia, en su omnisciencia, que lo conoce y lo sabe todo, ya Dios había escogido a Jeremías desde antes de que se formase en el vientre de su mamá, y ya lo había puesto como profeta a las naciones. Asimismo, Dios escoge a muchos niños, jóvenes, todos, muchos hijos de Dios, para que sean profetas de Dios, pero predicando la palabra profética más segura, con el conocimiento, la capacidad y la sabiduría del Espíritu Santo. ¿Y qué más dice el Señor? Profeta de las naciones. Y yo dije, el profeta Jeremías hablando: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño, le dijo Jeremías. ¿Y qué contestó? Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Y le dice el Señor: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Quiere decir que Dios, a todo el que es profeta de Dios, le dice que no tema, porque Él va delante de nosotros y Él es el que va respaldando esa palabra. Y el verso 9: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. He puesto mis palabras en tu boca. Hay un texto que a mucha gente le encanta: abre tu boca que yo la llenaré. Gloria sea a Jesús. Oiga esto: el Espíritu Santo de Dios es un caballero y es lo más ordenado que existe debajo del cielo. Sema, mi alma te alaba. Oiga, y el Espíritu Santo de Dios va a utilizar las capacidades, el conocimiento y la sabiduría que usted tenga, amplificándola Él. Le voy a poner un ejemplo normal para que usted vea cómo muchas veces el Espíritu Santo trabaja. Usted ha visto cómo las secretarias trabajan para una compañía. Las secretarias son las que redactan toda la información para la compañía y trabajan para el jefe y tienen un archivo. En el archivo, en cada archivo está dividido, que es donde está toda la información en cuanto a esa compañía. Se lo estoy poniendo un ejemplo de compañía para que usted me entienda. Usted y yo, así mismo como esa compañía, somos como una compañía, y el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros, no estoy minimizando el Espíritu de Dios, es para que usted entienda el ejemplo. El Espíritu Santo de Dios es como la secretaria que está dentro
de la compañía de nosotros y es la que lleva los archivos de la compañía. ¿Cuáles son los archivos de la compañía? Los archivos de la compañía están aquí, en este cerebro humano que Dios nos dio, a donde Dios pone toda la capacidad de nosotros. Entonces, la secretaria, que es el Espíritu Santo, cuando necesita darle una palabra a una persona de parte de la palabra de Dios, va al archivo de lo que ya usted y yo tenemos acumulado por lo primero que le dije, como reyes, por el estudio de la palabra de Dios, que como reyes debemos de hacer todos los días, porque lo leímos en la Biblia, que dice, y hará una copia de este libro de la ley que está a mano de los sacerdotes, para leer en él todos los días. Entonces usted y yo estamos supuestos a leer todos los días en este libro. Entonces, el Espíritu Santo de Dios, como esa secretaria, va al archivo y encuentra que el archivo está lleno de toda la capacidad que tiene la palabra de Dios, que ha sido retenida dentro de ese cerebro humano. Y el Espíritu Santo, en el momento necesario, saca la palabra que es necesaria para esa persona. Gloria sea a Jesús. Pero si la persona no estudia la palabra de Dios, la persona no tiene nada, abre tu boca que yo la llenaré, pero la persona no lee la palabra de Dios, no trata de estudiar la Biblia. Se convirtió hace 25 años y ha leído la Biblia solamente 2 veces y se sabe 2 textos. Gloria sea a Jesús. Clama a mí, yo te responderé. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y eso es lo que el Espíritu Santo de Dios va a alar y va a soltar. Amén. Ahora, si el Espíritu Santo de Dios ala ese solo texto que está en la Biblia, lo va a utilizar con todo el poder que tiene ese solo texto. Pero entonces el Espíritu de Dios no va a tener más texto en el cerebro, que es el archivo humano, para poder hablar más palabras de parte de Dios. Amén. Entonces, Él tocó y he puesto mis palabras en tu boca. En ese momento Dios puso sus palabras en la boca de Jeremías, porque la palabra de Dios no estaba escrita. Pero en este momento la palabra profética más segura que existe debajo del cielo, que dijo Pedrito, está escrita. Gloria sea a Jesús. Y usted y yo estamos supuestos a estudiarla todos los días. Amén. Y sigue el verso 10 diciendo, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Usted sabía que Dios nos ha puesto a usted y a mí para todo eso. Shema, mi alma te alaba. Recuérdese, reyes, profetas y sacerdotes. Dios no ha puesto en esa capacidad a usted y a mí como profeta a todos, hasta el que se convirtió ayer. Gloria sea a Jesús. Por el Espíritu Santo de Dios que ha sido recibido dentro de nosotros, nos ha puesto para sobre naciones y reinos. Sobre naciones y reinos. Nos ha puesto para arrancar y para destruir. Para arrancar todo lo que nos sirve. Así como usted arranca en su jardín la hierba mala, para arrancar la hierba mala, para destruir la hierba mala, para arruinar y derribar, toda altimaña y maldad del maligno. Gloria sea a Jesús. Pero después de hacer todo eso, también para edificar una fortaleza, para edificar una casa basada en la profundidad de la palabra de Dios, y para plantar, para agarrar y plantar una semilla nueva, buena, en ese jardín, en donde sea, plantar una semilla buena, nueva en ese corazón. Gloria sea a Jesús. En Ezequiel 3, del verso 16 al 21, también yendo en base a lo del profeta y Ezequiel, oiga esto, Jeremías y Ezequiel eran sacerdotes, aparte de ser profeta. ¿Entiende? Que va ahí para los dos. Pero con Ezequiel, como él era sacerdote, directamente, vamos a seguir viendo. Ezequiel 3, 16 al 21, dice la Biblia: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová. Eso es Ezequiel hablando con Dios
después que Dios en el capítulo 1 se le aparece, viene la gloria de Dios en el río Quebal con aquellos querubines cargándolo y las ruedas y la figura y la imagen. En el verso 26 dice él que él ve encima una expansión blanca que parecía como un piso, como un mar de cristal, y encima de ese mar de cristal dice Ezequiel que había uno sentado, gloria a Jesús, que el trono que estaba encima de ese mar de cristal era un trono de zafiro entero. El zafiro es un azul intenso, un trono de zafiro entero. Era el trono completo del que estaba sentado encima de la expansión. Y dice Ezequiel, verso 26, y el que estaba sentado en el trono tenía figura de hombre. Figura de hombre. De los lomos hacia abajo parecía bronce bruñido, como un rojizo cobrizo en fuego. Y de los lomos para arriba, de la cintura para arriba, era un destello de fuego. Oiga lo que Ezequiel está viendo. Y ahí cayó la gloria de Dios. Y llega al capítulo 3, que es donde ya le está presentando esta figura que se le presentó y le está hablando que es Jehová Dios. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. El atalaya era uno que estaba en una torre de vigilia. Habían torres de vigilia fuera del pueblo. Y cuando los enemigos venían, ese estaba supuesto a dar voces. Vienen los enemigos. Estaban puestos en una torre en alto para poder ver sobre toda la planicie de aquel lugar y así poder visualizar a los enemigos. Eso era un atalaya. Estaba puesto en una torre en alto. Gloria sea eso. Dios nos ha puesto a usted y a mí como atalaya en una torre en alto para dar aviso como reyes que somos, como profetas que somos y como sacerdotes que somos, para dar aviso de cuando viene el enemigo. Entonces, el atalaya tenía que estar despierto todo el tiempo, no podía dormirse, gloria sea eso. Tenía que estar despierto. Usted y yo tenemos que estar despiertos y con los ojos abiertos. Y daba aviso al pueblo para que se refugiaran dentro de la ciudad, que la ciudad era amurallada, el que estaba afuera en el campo, gloria sea Jesús. Y hasta el mismo atalaya le daba tiempo a protegerse dentro de la ciudad que era amurallada. Y nosotros estamos protegidos dentro de la ciudad, que la ciudad es Cristo Jesús, gloria sea Jesús. Y dice: hijo de hombre, yo te he puesto por la atalaya a la casa de Israel. Le he puesto por la atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de parte mía. Oirás tú las palabras de mi boca y los amonestarás de parte mía. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío se aperciba de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Ahora voy con nosotros. Dios nos ha dado esta palabra. Esta es la palabra de Dios. Esto es Dios hablando a nosotros. Y dice él: cuando yo te hablare la palabra de parte de mi boca, de la boca de Dios, esta es la Biblia, para que amonestara de mi parte, para amonestar de parte de Dios al que no conoce a Dios, que está haciendo las cosas malas, pero sin un conocimiento de Dios. Usted y yo estamos supuestos a amonestarlo con la palabra de Dios, para que la persona se aperciba de su maldad. Cuando Dios envió la ley y el apóstol Pablo explicando en cuanto a la ley, Dios envió la ley, pero envió la ley para que nosotros como seres humanos conociéramos la existencia del pecado, porque sin la existencia del pecado ninguno fuéramos culpables. Entonces Dios envió la ley para que a través de la ley nosotros supiéramos la existencia del pecado. Entonces, al momento de saber la existencia del pecado, viéramos a la ley y viéramos que la ley no tenía una solución para resolver con el pecado. La ley de Dios es perfecta y nosotros somos imperfectos. Entonces la ley dice: no haga esto, no haga aquello, no haga lo otro.
pero no te daba una solución en sí. Era una regla de conducta. Entonces el apóstol hablando y Jesús dijo que el que hierra en uno ha errado en todo. Entonces ninguno nos podíamos salvar por esa parte. Jesús vino para hacer la otra parte que Dios tenía que hacer. Entonces se encontró porque estaba la justicia de Dios por medio de la justicia de Dios y la misericordia de Dios se juntaron en la persona de Jesucristo, porque está la justicia de Dios, que es la justicia por la ley, que la paga del pecado es muerte, que el que peque será condenado, toda alma que pecare será condenada. Dios tiene que cumplir su justicia, pero entonces ninguno podíamos cumplir la justicia de Dios. Entonces estaba la misericordia de Dios. ¿Qué hizo Dios? La misericordia de Dios fue tratar de salvarnos. Entonces se juntaron la misericordia de Dios y la justicia de Dios en una sola persona en la cruz del Calvario, en la persona de Cristo Jesús. Dios condenó a su hijo para demostrarnos a usted y a mí que el pecado tiene consecuencias. Dios no perdonó ni siquiera a su propio hijo para dejarnos saber que el pecado tiene consecuencias y hay que pagar con la vida por el pecado. Pero en la otra parte, el Hijo de Dios tomó el lugar de nosotros para que la misericordia de Dios decía que Dios nos daba otra oportunidad y esa oportunidad está en Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, en la cruz del Calvario se juntó la justicia de Dios y la misericordia de Dios en una sola persona llamada Cristo Jesús. Entonces, por eso es que tú tienes que aceptar a Cristo Jesús, porque Jesús es el sustituto por los pecados tuyos, por los pecados míos, por los pecados de todo ser humano. El que rechace a Jesús está rechazando la salvación. Amén. Entonces, ese es el mensaje directo que los profetas tenían que hablar. La misericordia de Dios. Y sigue el Señor diciendo, demandaré, pero su sangre demandaré de tu mano. Que a nosotros nos demandará la sangre de las personas que nosotros no le hablamos, que Dios nos mandó a hablarle. Entonces, dice, pero si tú amonestares al impío, hoy, entonces está la contraparte, y tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino. La palabra convertirse es cambiar de rumbo, es hacer una vuelta de 180 grados. Por ejemplo, yo voy caminando para allá. Cuando yo me convierto, yo hago automáticamente esto y vuelvo otra vez por el camino de donde me estaba apartando. Eso es lo que significa la palabra convertirse, cambiar de rumbo, hacer un 180 grados, ir en la dirección opuesta a la que uno iba. Gloria sea a Jesús. Y dice, y no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Y si el justo se apartare de su justicia, hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. Hay que amonestar al justo también, porque Dios no quiere que el justo se pierda. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. No, salvo siempre salvo, eso no existe con Dios. Salvo siempre salvo no existe. Si usted se aparta de la justicia de Dios, ya después de haber aceptado a Cristo Jesús, y usted muere en su maldad y no se arrepiente, usted se va a perder. Amén. Eso está claro como el agua. Gloria sea a Jesús. Pero si usted se arrepiente, Dios le da oportunidad. Gloria sea a Jesús. Y usted puede seguir caminando a su salvación. Y dice, su justicia no vendrá a memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestare para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Esta palabra, cada vez que Dios nos habla en un mensaje, es amonestándonos a nosotros, los hijos de Dios, lo que hemos aprendido a seguir la justicia, para que no nos apartemos del camino de Dios, porque Dios no quiere que nos pierda. Es amonestando al que está perdido, pero es amonestándonos a nosotros también, para que no desistamos de hacer la justicia de Dios. Gloria sea a Cristo Jesús.
y último, el sacerdote. El sacerdote era el que estaba encargado de interceder por el pueblo en cuanto a todo lo que tenían que ver con los pecados y llevar al pueblo a un arrepentimiento, llevar al pueblo a una conversión, llevar al pueblo al punto a donde él intercedía entre Dios y el pueblo para ayudar al pueblo. Gloria sea Jesús. Número 16, 41 al 48 dice la Biblia: el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado. Esto fue ya después que Dios estableció a los sacerdotes, lo puso, ungió a Aarón como sacerdote del pueblo de Israel, lo puso como sacerdote. Y ocurrió un caso, pero le estoy comentando el caso es para que usted vea lo que Aarón hizo para interceder a favor del pueblo. El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. Esto fue después que pasó la rebelión de Coré. Coré con su séquito vino y se rebeló en contra de Dios. Y dice la Biblia, Moisés hablando, y le dijo: cada uno tome su incensario, y tomaron su incensario. Porque ellos querían robarse el sacerdocio. Y Dios ya había escogido a un sacerdote. Asimismo, muchas personas se han querido robar el sacerdocio y han querido sacar a Jesús del sacerdocio. Y Dios escogió un sacerdote que es Jesús, sumo sacerdote sobre todos nosotros. Amén. Y eso es lo que enseña la Biblia. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Amén. Esto representa a Jesús literalmente. Y a cada uno de nosotros como hijos de Dios, que nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Amén. Y después que ocurrió esa cuestión, dice la Biblia que Moisés le dijo a ellos, pues, en un recuento rápido de lo que ocurrió antes, le dijo a ellos, si estos mueren como muere todo el mundo, entonces Jehová no ha hablado por boca mía, dijo Moisés. Pero si ocurriera algo nuevo y la tierra abriera su boca y se lo tragase vivo, entonces Jehová ha hablado por mi boca, dijo Moisés. Estoy parafraseando, no son quizá la palabra exacta. Léalo, búsquenlo en la Biblia, en el libro de los Números, en el capítulo 16, léalo completo para que usted vea. Y dice la Biblia que en ese momento la tierra se abrió, porque Moisés mandó a los otros que se apartaran de ellos, y se los tragó a todos con burros, bueyes, animales vivos. Y dice la Biblia que fueron directos al infierno vivos. Amén. Eso lo dice la Biblia textualmente, y que así mismo fue. Lo tragó. Entonces, después que pasó eso, el pueblo, al ver esa acción, murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Oye, vosotros lo están acusando a ellos. Y aconteció que cuando se juntó la congregación, porque se juntaron no para cosas muy buenas, porque se juntaron fue para entrarle a pedrar contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión. Y cuando miraron hacia el tabernáculo, la casita de campaña de Dios, he aquí la nube de Jehová había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro. Moisés se tiró a tierra intercediendo por el pueblo. Ya Dios estaba decidido a suapiarlo a todito por rebelarse en contra de Dios. Gloria sea a Jesús. Y dijo a Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en el fuego del altar. Sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y a expiación por ellos. El incienso es la representación de las oraciones de nosotros. Fue como si Aarón fue en medio con un incensario, porque eso era en el momento que es lo que estaba, pero eso representa las oraciones de los santos. Por eso usted ve que en el libro de Apocalipsis habla del incienso que está debajo del altar, que son las oraciones de todos los santos, porque nuestras oraciones, cuando usted y yo oramos, suben como perfume delante de Dios. Entonces, al Aarón hacer esa acción,
fue como que él fue por en medio del pueblo orándole a Dios, intercediendo. No, no lo haga, no lo mate, no lo destruya. Y dice el verso 47, entonces tomó a Aarón el incensario como Moisés dijo y corrió en medio de la congregación. Y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Se puso entre los muertos y los vivos. Jesucristo, el Hijo de Dios, se puso entre los muertos y los vivos porque todos estábamos muertos en delito y pecado y Él vino para interceder por nosotros, todos y cada uno de nosotros como sacerdote. Amén. Palabritas finales y ponga atención. ¿Por qué el Señor bueno, antes de eso, para que usted entienda esto, de reyes, profetas y sacerdotes, los tres tenían una función cada uno, pero los tres, lo primero es que representaban a Jesús y los tres tenían una función específica, los tres, con todo y su categoría y su cosa. Y la posición específica era el servir. Shema, mi alma te alaba. Su posición específica era el servicio. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos ha hecho a usted y a mí, reyes y sacerdotes, para servir a un mundo que se pierde, para servir a un mundo que está cada día de mal en peor, para servir no solamente a nuestros familiares, sino a nuestros enemigos también servirle, para servir. Nos ha puesto para ser servidores, gloria sea Jesús, servidores. El sacerdote de los tres, el sacerdote era el más cosa porque el sacerdote era, al el momento que Jesús murió, ya usted y yo no vamos a un templo en específico, nos reunimos en un sitio, pero ese no es el templo de nosotros es el que está en el cielo, a donde Jesús entró. Jesús está allá intercediendo por todos y cada uno de nosotros. Entonces usted y yo, cuando le oramos a Dios, intercedemos, nos volvemos sacerdotes, intercedemos delante de Dios y es que entramos literalmente a donde Dios está y Dios está aquí al lado mío. No importa donde yo me arrodille a orar, donde yo me arrodille a interceder por una persona, ahí está Dios con todo y su trono conmigo. Y yo estoy delante de Dios intercediendo de todas esas posiciones. Para mí la más grande es la del sacerdote, porque era el que intercedía por el pueblo, era el que hacía todo el esfuerzo y el ritual por el pueblo. El rey gobernaba sobre ellos, el profeta le traía la palabra, gloria sea Jesús, pero el sacerdote era que tenía que fajarse con el pueblo, gloria sea Jesús. Shema, mi alma te alaba. Tenía que fajarse con el pueblo, a enseñarle a temer a Dios, a enseñarle cómo hacer las cosas delante de Dios, cómo era que iba todo el ritual de tener un cuidado con Dios, pero mayormente no un ritual como las personas que hacen la cosa automáticamente, no, es un ritual de corazón, que tú de corazón hagas las cosas correctamente, gloria sea Jesús, amén. Y el sacerdote era el que estaba encargado de todo eso. Entonces, los tres tenían un solo punto, con todo y el rey ser rey, era el servicio. Amén. Entonces, ¿por qué el Señor nos ha dado este mensaje? Nosotros fuimos llamados para un propósito grande. El propósito grande para que usted y yo fuimos llamados es el propósito de servir. De servir. Jesús dijo, Jesús, el jefe de todos nosotros, el más ungido de todos nosotros, con todo el poder y la gloria del universo, el dueño de todo esto, dijo, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Él vino a servir, él no vino a ser servido, él vino a servir, el Hijo de Dios. Como sacerdote vino a servir y todavía está como sacerdote intercediendo por nosotros en el cielo, gloria a Jesús. Segundo,
Ese propósito grande es un propósito que se complementa en cada día de trabajo que usted y yo hacemos para el Señor. En cada día de trabajo que hacemos, aunque sea un trabajo tedioso y todo eso, es un trabajo importante para la obra de Dios. Cada cosita que usted y yo hacemos, Dios la aprecia cuando la hacemos para Dios de corazón. A Dios no le importa que sea limpiar la iglesia, como sea predicar el evangelio. A Dios lo que interesa es que tú lo hagas con un corazón íntegro y limpio, con un amor impecable. Porque para Dios todo es importante, desde el que limpia y barre hasta el que está allá arriba sentado en el púlpito y predicando y todo. Para Dios todo es importante, todos somos importantes. Amén. Por eso el rey tenía que leer de este libro de la ley para que su corazón no se enorgulleciera y se creyera que era mejor que los otros. El profeta tampoco debía de creerse que porque era profeta era el que tenía el exclusivo de la palabra de Dios. El sacerdote tampoco tenía que creerse la gran cosa porque él era el único que podía interceder delante de Dios. No, Jesús abrió el velo para que todo el que acepte a Jesús se vuelva sacerdote de Dios. Para que todo el que acepte a Jesús sea rey. Para que todo el que acepte a Jesús sea profeta. Pero profeta hablando la palabra profética más segura que existe debajo del cielo. La palabra de Dios. Reyes, profeta y sacerdote. Amén. Entonces, por último, Dios nos ha puesto a nosotros, tercero, como sacerdote, como el rey de nuestra propia casa, como el profeta de nuestra propia casa, porque no hay profeta con honra en su propia casa, dijo Jesús, pero es porque el ejemplo que estamos dando ha sido un ejemplo dañino, gloria a Jesús. Tenemos que dar un mejor ejemplo. Y como sacerdote, porque sobre nosotros cae la carga del sacerdocio de nuestro hogar, sobre los padres, sobre los abuelos, mayormente, que somos los sacerdotes de la casa, que estamos supuestos a entrar en la palabra de Dios, interceder y hablar. Y Dios nos ha dado el primado a nosotros de poder hacer ese trabajo, que es un trabajo excelente para la gloria de Dios. Y un trabajo de servicio, porque para eso es que estamos, para servir. No es remumbante, no es una cosa del otro, estamos para servir. Amén. Padre, te doy gracias porque he predicado tu palabra como la pusiste en mi corazón y en mi alma. Bendícela, que cala en el corazón y en las almas de mis hermanos. Toca a cada uno de mis hermanos. Mira que todos tenemos necesidad. Ayúdanos, Señor amado, a nosotros a ser mejores servidores en tu casa y mejores servidores entre nuestra familia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigo, te ha hablado la palabra de Dios, así como Dios la puso en mi corazón. Si tú deseas aceptar a ese Cristo amado, que fue quien dio su vida y su sangre, como te leí aquí en Apocalipsis, dice, nos lavó de nuestro pecado con su propia sangre. Ese nos lavó de nuestro pecado con su propia sangre para hacernos reyes y sacerdotes para Dios. Y Él quiere hacerte a ti también un rey y un sacerdote para Dios el Padre. Si tú deseas aceptar ese Cristo Jesús, repite conmigo: Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Me arrepiento de toda mi maldad y de todo mi pecado. Acéptame, Señor amado, como tu Hijo. Siéntate en el trono de mi corazón. Toma control y dominio de mi vida. Enséñame a caminar rectamente de ahora en adelante. Fortalece mi vida, mi alma. En todo, límpiame de toda maldad y de todo pecado con tu sangre preciosa carmesí, que fue derramada para limpiar mi pecado. Te lo pido en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Si tú has hecho esta corta pero poderosa oración, tú eres salvo, porque lo dice la palabra de Dios. Amén. Padre amado, en esta hora, en el nombre maravilloso de Jesús, te pido por todo y cada uno de mis hermanos, por cualquier enfermedad, no me importa el nombre de la enfermedad. Tú compraste sanidad para nuestros cuerpos, Señor amado, allí en el pretorio en Roma, en cada latigazo, Señor amado. Tú compraste sanidad para nuestros cuerpos. Limpia nuestros cuerpos de toda maldad y de todo pecado. Fortalece nuestras almas, nuestras vidas, Señor amado. Cualquier dolor en la coyuntura, cualquier dolor en los brazos, en los hombros,
cualquier dolor en la cintura, Señor amado, en la espalda, en la columna, en las rodillas, Señor amado, en todas partes, Señor amado, toda sinusitis, toda migraña, Señor amado, toda jaqueca, Señor amado, todo enfisema pulmonar, todo problema en los pulmones, échalo fuera por el poder de tu palabra. Todo páncreas grasoso, saca la grasa de ese páncreas, límpialo, Señor amado, todos riñones, Señor amado, que no estén funcionando bien. Mira, te pido por mi padre, por sus riñones, Señor amado, pon tu mano de poder y sanidad sobre él, Señor amado, por el poder de tu palabra. Te pido que seas tú fortaleciéndolo, Señor amado, para la gloria de tu nombre. Antémelo fuerte y saludable por el poder de tu palabra. Te pido por mi tío Francisco Bisono, Señor amado, pon tu mano de poder y sanidad. Mi tío Amadeo, Señor amado, tu mano de poder y sanidad sobre él. Te pido por mi tía Melania, Señor amado, por mi tía Alba, mira que va a cumplir sus 90, Señor amado. Yo te pido que tú manteniéndola fortalecida por el poder de tu palabra para la gloria de tu nombre. Te pido, Señor amado, así por cada uno de mis primos, hermanos, familiares, todos los que tengan cualquier enfermedad que sea. No me importa el nombre de la enfermedad. Tú tienes poder para hacer todas las cosas posibles. Y yo creo que es hecho en tu nombre por el poder de tu palabra. Amén y amén. Hermano, que Dios le bendiga, que Dios le guarde hacia adelante con Cristo Jesús en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria sea Cristo Jesús. Gloria sea Cristo.